En el mundo de Squid Game, casi nadie es completamente inocente. Competir en una serie de juegos infantiles para pagar tus deudas o literalmente morir en el intento conduce a un sinfín de violencia, traición y depravación absoluta. Hoy vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para clasificar la peor acción de cada personaje de Squid Game, desde aquellos que podrían redimirse fácilmente hasta aquellos que se han ganado un viaje sin retorno al mal lugar. Comenzaremos discutiendo sobre los personajes cuyos actos no son lo suficientemente malos para sobresalir en comparación con otros. Estos representan defectos humanos comunes. Comenzamos con tres personajes esencialmente inocentes: Jong-mi, Jun-hae y Kyung-seok. Lo peor que hicieron estos tres fue participar en el juego del calamar, pero no podemos decir que sean culpables de más que meterse en una situación horrible por desesperación. Cada competidor tenía motivos nobles y evitó la violencia o el engaño innecesarios. Jun-hae quería proveer para su hijo nonato. Kyung-seok necesitaba dinero para pagar el tratamiento de cáncer de sangre de su joven hija, y aunque no sabemos mucho sobre Jong-mi en comparación con los demás, sí sabemos que ella era la más visiblemente aterrada de continuar los juegos, incluso llegando a suplicar a los otros jugadores que votaran X. En ese sentido, estos tres votaron consistentemente para terminar los juegos, lo que significa que incluso en su desesperación, todavía tenían la claridad para abrazar completamente la verdad de que este juego estaba demasiado desordenado para participar voluntariamente en él. Siguiéndolos, está la absoluta leyenda de la temporada 1, Ali Abdul, cuya peor acción fue herir indirectamente a su jefe. Durante el tiempo que los jugadores estuvieron fuera del juego del calamar en la temporada 1, vimos que el gerente de Ali era una de las muchas personas que se aprovechaban de su bondad. Verás, este pobre empresario sobrecargado de trabajo estaba tan ocupado jugando solitario en su computadora que no tenía tiempo para pagar a sus trabajadores indocumentados. Pero Ali no pudo ignorar el sobre lleno de efectivo en su escritorio, lo que llevó a una lucha entre los dos que resultó en la mano de su jefe siendo destrozada por una peligrosa máquina de metal. Por un lado, que casualmente es lo mismo que le queda al jefe de Ali, abandonar a alguien tras una lesión así suele ser algo bastante malo. Entonces, ¿cómo se supone que Ali, un trabajador indocumentado luchando por mantener a su familia, debe jugar al solitario ahora? Considerando que solo quería que le pagaran lo que le debían, su elección se vuelve mucho más comprensible. El hombre posiblemente habría perdido todo si hubiese esperado por la ayuda. Ali perdió varios dedos debido a las peligrosas condiciones de trabajo de su jefe, así que podría decirse que es karma. Y completando esta categoría está Gyum-ja, cuya peor acción fue insultar a Hyun-ju. ¿Conoces a ese pariente en Navidad o Acción de Gracias que dice el tipo de cosas donde puedes notar que no están tratando de ser ofensivos, incluso cuando están siendo ofensivos? Sí, ese es Gyum-ja. Podrías pensar que ella llamando a Hyun-ju poco atractiva indicaba que sería una de las jugadoras más desagradables, pero no. Primero, era la mejor de todos los tiempos y segundo, llegó a apreciar a Hyun-ju como persona a pesar de no entender su estilo de vida. Ella es realista y honesta sobre sus pensamientos y sentimientos, pero sabe dar oportunidades a los demás y tratarlos con decencia y respeto, un equilibrio del que todos podríamos aprender. Hablemos ahora de los personajes que cometieron errores más serios, pero con razones lo bastante válidas para considerarlos malentendidos comprensibles. Nuestra querida y fallecida Semi es la siguiente, siendo su peor acción manipular a Thanos y Namju. Según Semi, solo se alió con Thanos y Namju porque eran tan estúpidos que podían ser fácilmente manipulados. Teníamos que mencionar esto ya que muestra que Semi tiene un lado manipulador, pero honestamente, ella realmente no hizo nada manipulador per se. Es más como si estuviera dispuesta a hacerlo, si la situación lo exigía. Aunque aliarse con el rapero mentalmente inestable de SoundCloud, adicto a las drogas, no fue una buena decisión, Semi simplemente se apegaba a las personas más fuertes que podía encontrar, como cualquiera lo haría. Ella siempre demostró compasión y lealtad, dispuesta a arriesgar su vida por quedarse con Minsu en lugar de traicionarlo en el desafío de mezclarse. Qué gesto bondadoso, y uno del que estamos absolutamente seguros será correspondido con la debida gratitud y devoción. A continuación tenemos a Junho, el detective encubierto favorito de todos, cuya peor acción fue no revelar la identidad del líder. Una de las revelaciones más impactantes de los últimos episodios de la primera temporada del Juego del Calamar fue que el hermano, a quien Junho había infiltrado para rastrear, en realidad dirigía el juego todo el tiempo. Eso tiene que ser el peor final posible para Junho, y para agregar insulto a la injuria, le dispararon a quemarropa en el pecho y cayó al océano abajo. Después de ser rescatado, Junho se une a Gi-hun y otros aliados para encontrar la isla donde se realizan los juegos, pero no revela la identidad del líder. Entendemos que no quiere que asesinen a su hermano, aunque él mismo no dudaría en dispararle a Junho. Sin embargo, conocer la identidad del hombre de la fachada podría haber ayudado a avanzar la investigación, por lo que es culpable de retener información crucial.
Gracias por jugar. Ahora presentamos a Ji-young, quien mató a su padre. Ya tenemos nuestro primer asesinato para discutir. Es difícil verlo positivamente, pero no te preocupes. Ji-young tenía una buena razón para el parricidio. Ella vio a su padre apuñalar mortalmente a su madre. Y luego él tuvo la vileza de rezar por perdón. Mira, rezar por perdón es genial, si realmente lo sientes, pero este tipo era un pastor que maltrataba a su esposa y se insinuaba que asaltaba a su propia hija. No creo que nadie pudiera culpar a Ji-young, su hija adolescente, por vengar a su madre asesinando a su hipócrita y despreciable padre. Este no fue un asesinato sin corazón, sino el caso de una niña problemática que llegó a su punto de quiebre. Me sorprende lo bajo que quedó Min-jo en la lista. Su peor acto fue asesinar a Deok-su. Podríase haber jurado que Min-jo hizo más cosas sospechosas durante la temporada, pero quizás fue solo la vibra que transmitía en general. Min-jo solía ser grosera, egocéntrica y materialista, pero mirando atrás a su personaje, nunca intentó lastimar activamente a nadie sin justificación. Entra Jok-soo, un criminal de pandillas y terrorista que comete asesinatos en masa y nunca muestra ninguna cantidad de lealtad, compasión ni decencia humana básica, más allá de lo que necesita para usar a las personas para sus propios fines. Cuando comete el error de tener una aventura de una noche con Min-jo, solo para abandonarla después de prometer que estarían juntos hasta el final, ella cumplió su promesa de matarlo si la traicionaba. En el desafío de las piedras de paso de vidrio, ella reveló la cobardía de Jok-soo al arrojarlo junto a ella misma a las profundidades bajo el puente mientras él rogaba piedad. Considerando que Jok-soo era un completo despreciable y un asesino en masa, y que esperar más habría llevado a otras 5 muertes, este es una especie de momento heroico al pensarlo. Supongo que una de las muchas cosas en las que Han Min-hyo es buena es en aplastar absolutamente nuestras expectativas incluso más allá de la tumba. A continuación tenemos una entrada doble, Hyun-ju y Jung-bae. Su peor acción fue una que solo hicieron una vez, votar para continuar los juegos. A diferencia de la primera temporada, esta vez se les dio a los jugadores la oportunidad de votar si querían o no continuar los juegos. Aunque Jung-bae y Hyun-ju eran generalmente buenas personas, ambos votaron para continuar los juegos en un momento, a pesar de estar aliados con varias personas que estaban abiertamente en contra de continuar. Para Hyun-ju, esto fue una traición a su floreciente amistad con Jung-mi, a quien sabía perfectamente que estaba aterrada de jugar más juegos, y para Jung-bae, esto socavó el plan de su amigo para finalmente cerrar el juego de una vez por todas. Sin embargo, un error así, incluso bajo tanta presión, no bastó para que cuestionáramos sus principios morales. Ambos se disculparon y se reconciliaron con sus compañeros votando X en adelante y ayudando a Gi-hun a organizar su revuelta. Así que diríamos que han compensado con creces. Completando esta categoría está el personaje que fue el más difícil de clasificar en esta lista, y no es otro que Ji-hun, cuya peor acción fue no ver a su hija. Esta podría ser una elección sorprendente, ya que Ji-hun hizo muchas otras cosas malas que fueron más inmediatamente desastrosas. Ji-hun estaba dispuesto a aprovecharse del estado mental de Il-nam para ganar el juego de las canicas, a pesar de su amistad, y luego aceptó que algunas personas morirían para que el juego del calamar venciera a Shutdown. Ambas situaciones tienen algo en común. Se hicieron por pura desesperación. Ji-hun lo hizo para sobrevivir y la segunda para salvar a las pocas personas que podía, porque no había forma de convencer a toda la sala de votar para detener el juego. Además, la decisión de Ji-hun de regresar a un lugar tan horroroso para salvar cientos de vidas inocentes provino de una convicción verdaderamente heroica. Pero vino con un sacrificio serio. No voló a los Estados Unidos para ver a su hija. En cambio, pasó 3 años en Corea tratando de rastrear a las personas detrás del juego del calamar. No es tanto el hecho de que Ji-hun priorizó salvar esas vidas, si acaso eso lo hace aún más heroico, sino el hecho de que realmente no se ha comprometido a reconstruir su relación con su hija. Una semana en los Estados Unidos para ponerse al día habría significado mucho para ella, y ahora él podría permitírselo, lo que hace más frustrante que haya estado relegando a su hija. Debemos considerar sus sentimientos. Esto podría ser debido a la culpa por haber priorizado sus propias necesidades sobre las de ella en el pasado, o simplemente por un deseo de protegerla de su actual vida peligrosa. Sin embargo, su hija solo es una niña por un tiempo, y es triste que probablemente no tendrá mucha, si alguna, relación con ella durante esa etapa. Esperamos que Ji-hun y su hija se reconcilien, pero por ahora, su punto débil moral parece ser su rol paterno. Pero aún está muy lejos de los bajos niveles morales de estos próximos personajes. Estos jóvenes hicieron cosas lo bastante malas para cuestionar su carácter, pero no tanto como para condenarlos del todo. Estas son las acciones terribles pero perdonables. Comenzando esta sección, tenemos al casi menos popular, el nuevo de la temporada 2, Seon Nieo, cuya peor acción fue maldecir a sus ex aliados.
Tras ser excluida del grupo durante una ronda en un juego de socialización, Seon-yeo decide hacer justicia a sus compañeros de equipo que siguieron las reglas del juego. Ella decide maldecirlos con la esperanza de que mueran. Por un lado, esta acción es bastante inofensiva objetivamente. Las negativas de la señora chamán probablemente no sacarán a Hyun-ju y su pandilla del juego. Pero por otro lado, dado lo delirante que es seguro decir que ella absolutamente intentó que los mataran. Aunque suene absurdo, técnicamente esto es múltiples intentos de homicidio en uno. Pero como no pasó nada, ella podría decir mi error y los demás probablemente estarían tranquilos con ella de ahí en adelante. A pesar de lo malo que es dirigir una estafa criptográfica, Myung-gi tiene una acción aún peor, hacer que maten a Jong-mi para salvarse a sí mismo. Es difícil ver esto objetivamente porque Jong-mi era un personaje tan dulce. Verla suplicar ayuda a su Unni fue desgarrador, por lo que es bastante fácil odiar a Myung-gi por técnicamente firmar su sentencia de muerte. Pero a la vez, más allá de las amistades, recuerda que este juego es una lucha por sobrevivir. Myung-gi arrastró sin piedad a Hyun-ju de vuelta a la habitación, lo que pudo haber impedido que ella salvara a Jong-mi, pero también evitó que Hyun-ju y todos los demás en la habitación murieran. Fue una situación difícil y no le produjo placer, pero hizo lo necesario para sobrevivir, lo que convierte este en uno de los homicidios más perdonables de la serie. ¡Qué barra increíblemente baja con la que estamos trabajando hoy! Hablemos de una favorita de los fans de la temporada 1, Sae-byuk. Su peor acción fue trabajar para Deok-su. Realmente no obtenemos demasiados detalles sobre cuáles exactamente eran los detalles de la relación de Sae-byuk con Deok-su. Todo lo que sabemos es que, de una forma u otra, ella estuvo involucrada con Deok-su como una de las empleadas de los brutales gánsteres. Al parecer, se independizó en algún punto, lo que sugiere que ha cometido más crímenes bajo su propia responsabilidad, sin que Deok-su tuviera nada que ver. No está por encima de robar o amenazar a las personas si es necesario, como vimos con su corredor en la primera temporada. Es probable que Sae-byuk tenga uno de los mayores antecedentes criminales de los personajes en esta lista, pero como la mayoría de los jugadores, su único deseo es obtener una vida mejor y más pacífica para ella y su familia. Creció en una Corea del Norte devastada por la guerra, inmersa en una cultura de derramamiento de sangre constante. En comparación, la vida en pandillas probablemente parecía un avance, especialmente porque su único deseo era reunir a su familia en un hogar. Es admirable que, a lo largo de la primera temporada, se haya vuelto más desinteresada y compasiva hacia las personas ajenas a su familia. Pero debido a sus numerosos crímenes, debemos clasificarla un poco más baja a pesar de su crecimiento. Cualquiera que trabaje con alguien como Deok-su, sin duda tiene mucho que explicar. Siguiéndola está otro desertor, No-eul, cuyo peor acto fue ser trabajador en el juego del calamar. No-eul es una desertora de Corea del Norte que solo quiere encontrar a su hija y traerla al sur para vivir en paz. Eso es lo más noble que puede haber en términos de motivación. Por eso es una lástima que el camino hacia ese objetivo esté lleno de tanta violencia. Al ser reclutada para el juego del calamar, le dijeron que aliviaría el sufrimiento de personas, omitiendo que no eran enfermos terminales, sino víctimas desesperadas de pobreza y deuda extrema. A pesar de las atrocidades cometidas por No-eul, especialmente los asesinatos masivos, realmente no tiene muchas opciones debido a lo inmerso que está en su papel. Podríamos verla corrigiendo sus errores en la tercera temporada, pero por ahora debemos colocarla en una posición baja debido al gran número de personas que ha asesinado. A primera vista, la peor acción de Jong-sik puede parecer más razonable que las anteriores, pero créanos cuando decimos que es el siguiente en la lista. Su peor acción es arriesgar a su madre por deudas de juego. Jong-sik está lejos de ser el único personaje en la serie que sufre de adicción al juego, pero su adicción llegó tan lejos que su propia madre anciana estaba tan preocupada que entró en los juegos para pagar sus deudas. Desesperado, también votó para mantener los juegos en un punto ya que su deuda era incluso peor de lo que admitía, hasta el punto de que corría el riesgo de que se recogieran varias partes de su cuerpo como garantía. No podemos culparlo por querer salir de esa situación por cualquier medio necesario, pero al permanecer en el juego del calamar, podría perder todas sus partes del cuerpo y pone en peligro la vida de su madre, lo cual es especialmente bajo dado todo lo que ella ha hecho por él, aunque parece estar dedicado a permanecer con ella en los juegos. La lealtad es importante, pero no para Minsu. Su peor acción fue traicionar a Semi. Bueno, traición es una palabra un poco fuerte, pero es lo más cercano que describe lo terrible que fue Minsu con su único amigo en todo el juego. Ya hemos hablado de lo mucho que Semi es un ángel, especialmente considerando que ella es la única que estaba dispuesta a tomar a Minsu bajo su ala como amiga y compañera de equipo. Pero a pesar de ser reclutado por la misma Semi, Minsu constantemente se aprovechó de su bondad.
En el juego, rechazó quedarse con ella, la engañó y le robó su lugar en la siguiente habitación con Thanos y Namju. Después ella intenta salvar a Semi del ataque de Namju al dejar caer una botella cerca de él. No condenamos a Min-Su por fallar, pero lo condenamos por no aprovechar esta distracción para acercarse sigilosamente a Namju o buscar ayuda o algo. En cambio, él se queda allí y permite que su único amigo sea asesinado por uno de sus acosadores. Aunque su deseo de sobrevivir es comprensible, su disposición a sacrificar a cualquiera para lograrlo lo convierte en uno de los personajes menos agradables del programa. Recuerden, para los que aún sientan lástima por él, este hombre tiene 27 años. Es comprensible su miedo, pero él es un adulto responsable de su propia cobardía. En una vena similar, el siguiente es Daiho, el ex marine cuya peor acción fue no llevar municiones a su equipo. Fuimos duros con Daiho en nuestra clasificación de bueno a malo, pero por muy buena persona que sea, es difícil ignorar su error colosal en el final de temporada. Encargado de buscar municiones para sus aliados, Daiho sufrió trastorno de estrés postraumático o un ataque de pánico y no logró entregarlas. Los problemas de salud mental y el trauma son serios, así que no odiemos a Daiho por eso, pero él era un marine orgulloso. Al momento de poner en práctica su entrenamiento, se paralizó, costándole a sus amigos un tiempo valioso que contribuyó a que algunos de ellos murieran. Esta acción podría terminar mucho más alta o baja en la lista según se desarrolle la serie, pero por ahora fue uno de los errores más notables hasta el momento. Duele ver a un hombre indudablemente bueno caer en desgracia en ese momento, porque se sintió muy real. Al igual que la cobardía de Min-Su, muchas personas entrarían en pánico como Daiho en la vida real. Aunque fue un grave error, no es algo de lo que no pueda redimirse. Entonces, ¿qué tal algo un poco menos realista ahora? Byung-gi, el doctor de la primera temporada, comete la predecible acción de ayudar en una operación de extracción de órganos. Lo entendemos. No la extracción de órganos, eso es asqueroso. Pero sí comprendemos la necesidad de usar cualquier habilidad para sobrevivir en un ambiente como el juego del calamar. Pero a veces, eso puede ir demasiado lejos. Como ayudar en cirugías post-mortem de las víctimas para enriquecer aún más a los responsables del juego, sin mencionar que algunos concursantes ni siquiera habían muerto. Lo que implica que Byung-gi estaba dispuesto a prolongar el sufrimiento de las víctimas solo para salvar su propio pellejo. Lo veríamos como un supervillano si no fuera por la mala situación en la que estaba. Woo-seok y el Sr. Kim son nuestra próxima entrada dual, y su peor acción se reduce a sus ocupaciones, trabajando como gánsteres y usureros. ¿Alguien más no notó que el Sr. Kim es el mismo usurero que amenazó a Gi-hun en la temporada 1, episodio 1? Ver a Sang-woo trabajar con Gi-hun después de que éste le pagara y su disposición para sacrificarse para que Woo-seok pueda reunirse con su esposa te hace verlo bajo una luz diferente. Sin embargo, esto no los convierte en ciudadanos modelo. Siguen siendo gánsteres que priorizan el dinero por encima de la vida humana y cometerían cualquier delito si se les paga lo suficiente. No son personas malas en absoluto. Parece que Woo-shu se encamina hacia la redención, pero aún no podemos considerarlo inocente, dado que su ocupación es de las más despiadadas y ha lastimado a muchas personas vulnerables durante años. Con eso, llegamos a la categoría de personajes que cometieron actos realmente imperdonables. Estas acciones malvadas casi garantizan un lugar en la categoría de malo a malvado en nuestro formato, y en El Juego del Calamar, muchos encajan en esa descripción. El primer personaje en esta categoría es Thanos, cuya peor acción fue matar a varios jugadores en el juego de luz roja, luz verde. Si hubo dudas de que Thanos era malvado, este momento del primer juego las eliminó. Después de que le aconsejaran que esconderse detrás de otros jugadores y moverse en una línea recta es la mejor manera de garantizar la supervivencia, Thanos toma la decisión perfectamente racional de empujar a varias personas que estaban delante de él. Y para empeorar las cosas, ni siquiera les dijo que era solo una broma, hermano. No solo Thanos mató a varias personas literalmente sin ninguna razón, sino que lo hizo cuando solo serviría para hacer el juego más difícil para él. Es un nivel de locura que casi impresiona, pero como Thanos está claramente drogado, no lo colocaremos por debajo de las personas con más asesinatos a sangre fría en sus registros y que los cometieron con mentes más sobrias. Con eso, pasemos al villano de la temporada 1, Sang-woo. Este hombre cometió muchos actos malvados, pero consideramos el asesinato de Kong Sae-byok como su peor crimen. Con Ali y el tipo que distinguía las losetas en piedras de paso de vidrio, aunque no justificábamos lo que Sang-woo les hizo, al menos podíamos defenderlo un poco como haciendo lo necesario para sobrevivir. En el juego de las canicas era Sang-woo o Ali quien sobreviviría, y en el juego de las piedras de paso de vidrio, el tiempo se agotaba y el grupo no habría podido cruzar si el señor vidriero no se apresuraba. Pero luego está Sae-byok,
una joven y ex compañera de equipo de Sang-woo, que no quería nada más que reunir a su familia. Gracias a la completamente innecesaria explosión de vidrio al final del juego, Sae-byok ya estaba gravemente herida y había perdido mucha sangre, pero en un momento de verdadera depravación y cobardía, Sang-woo esperó hasta que Ji-hoon fue a buscar ayuda para ella y la asesinó, sin ninguna otra razón que facilitarle el juego a él mismo. Con Ali, era imposible que Sang-woo sobreviviera si él también vivía. Con el tipo del vidrio era posible, pero muy arriesgado. Pero con Sae-byok, podría haber competido con ella, pero ni siquiera quería darle a la chica moribunda la oportunidad de luchar hasta el final. Era cuestión de tiempo antes de llegar al infame Namgyu, cuyo peor acto fue asesinar a Semi. Mientras que Thanos usaba la manipulación y el carisma para controlar a las personas, Namgyu era más un acosador directo. Era uno de los más codiciosos y crueles en la competencia, pero incluso para él, apuñalar a Semi hasta la muerte fue un nuevo nivel de maldad. Esto no ayudaría a Semi, ya que era uno de los competidores menos fuertes físicamente en ese momento. Matar a la chica perjudicaría las posibilidades de Semi, ya que eran aliados, pero el tipo rencoroso y amargado quería afirmar su dominio ahora que Thanos no estaba, a pesar de que ella nunca le hizo nada, aparte de unos comentarios sarcásticos. Aunque no vemos a Jeong-dae asesinar a nadie directamente, se podría argumentar que hizo aún más para perjudicar las posibilidades de supervivencia de los demás. Su peor y casi única acción fue alentar a la gente a seguir con los juegos. Jeong-dae es un hombre poderoso, pero es un hombre poderoso con una de, si no la mayor deuda en toda la competencia. Como resultado, usa sus habilidades de persuasión para convencer a los otros jugadores de que Ji-hoon y sus aliados mienten sobre el peligro de los juegos, o que son los villanos que quieren quedarse con el premio, o de cualquier forma que pueda cambiar la narrativa, para que parezca que matar a innumerables personas para aumentar el premio monetario vale la pena. La única razón por la que este tipo no está aún más abajo es el hecho de que sí tiene una deuda seria que pagar. Pero, como todos los demás aquí también, amigo, el hecho de que esté tan abiertamente emocionado por ver morir a más personas para poder pagar sus propias deudas, habla mucho de lo egoísta e insensible que es este hombre. Y como sus discursos llevaron a muchos a la perdición, debemos ubicarlo cerca del final de nuestra cuenta regresiva. En cuanto a personajes egoístas e insensibles, aunque no llegan al nivel de los 5 últimos, los VIPs son los más depravados de toda la serie. Su peor acción es mirar y apostar por los jugadores del juego del calamar. Esta ubicación podría ser controvertida para ellos, ya que son los seres humanos más viles de la serie. La forma en que ven a los jugadores como meros juguetes para su propio entretenimiento y beneficio demuestra cuánto se han perdido estas personas. Ambos apostaron fuertemente por el número 69. ¡Oh, es un número tan hermoso! ¡69! ¡Oh, eres un perro sucio! No les perturba ningún nivel de dolor, tortura o asalto directo, a menos que sea contra ellos mismos. No son más que ricachones engreídos que solo disfrutan ver a personas aniquiladas de formas horribles. Entonces, ¿por qué están tan relativamente altos? Bueno, eso es simple. Aunque encuentren placer en quizás la forma de entretenimiento más depravada posible, en realidad no están haciendo lo que ven. Quiero decir, claro, fuera de pantalla, estaría más sorprendido si estos chicos no tuvieran algunos esqueletos literales en sus armarios. Uno de ellos comenzó a acosar a un trabajador porque estaba aburrido con la carnicería. Pero hasta donde vemos, estos chicos no son del tipo que hacen directamente cosas indecibles, solo del tipo que hacen que otros las hagan para que puedan disfrutar incómodamente al verlo. Por horribles que sean, lo único que podría ser mucho peor que personas como las personas muy importantes es habilitarlos. Ahora, hablemos sobre el villano inesperado de la temporada, el Capitán Park. Este hombre es complejo, ya que desconocemos sus motivos, pero definitivamente es acusable de homicidio y probablemente de complicidad con el líder. Al principio de la temporada, el Capitán Park dio una buena impresión. Eso fue así hasta que se descubrió que saboteaba los esfuerzos del equipo por encontrar la isla del juego del calamar. Cuando un compañero de tripulación lo descubre manipulando un dron, lo arroja por la borda para evitar sospechas. Pero, ¿no notarían igualmente la desaparición de un miembro de la tripulación? Probablemente recurrirá a las mentiras de siempre para evitar el escrutinio lo más posible. Debemos condenar las acciones de este personaje por impedir deliberadamente que Junho exponga los horrores del juego del calamar al mundo, mientras finge ser un amigable pescador de barrio, aunque probablemente esté respondiendo a alguien más poderoso. Así que con eso, pasemos a su probable jefe, Ino, cuya peor acción es dirigir el juego del calamar. Quizás fuimos demasiado duros con Ino en nuestro bien contra mal. Parece ser un hombre genuinamente roto, que al menos tiene algún nivel de cuidado por su hermano, pero ninguna justificación podría siquiera acercarse a hacer que su decisión de convertirse en el hombre de frente esté bien. Ino compitió en el juego del calamar
así que sabía muy bien sobre los horrores que contenía y aún así decidió dirigir el juego en sí, enviando a cientos de personas a su perdición. Puede que se justifique a sí mismo, ya que técnicamente tenía razón en que las personas estaban allí voluntariamente, pero eso no le excusa de ayudar a ejecutar un juego que convierte a personas vulnerables en caballos de carrera, excepto que incluso a estos no los matan al perder una sola carrera. Y no, habiendo perdido su trabajo por aceptar un soborno para pagar los procedimientos médicos de su esposa moribunda, sabe lo que es ser aprovechado financieramente. Sin embargo, sigue ayudando a que otras personas pobres y vulnerables caigan víctimas del mismo destino. Pero no todas las personas pobres y vulnerables reclutadas para los Juegos del Calamar son figuras simpáticas. Nuestra medalla de bronce del mal se la lleva Deoxu por ser Deoxu. Sí, sé que parece un poco cruel decirlo así, pero ¡vamos, hombre! Este hombre es un gángster que ha asesinado a muchos y se ha burlado del sufrimiento ajeno. Incluso rió cuando 69 se suicidó por la culpa tras la muerte de su esposa. 69. Deoxu es el tipo de persona que mataría a alguien por mirarlo mal si se le antojara. Pero lo que lo hace aún peor es el hecho de que parece tener un control total sobre sí mismo. Nunca parece que Deoxu sea incapaz de contenerse. Al contrario, en realidad puede ser bastante astuto y calculador a veces, por lo que cada maldad que hace es presumiblemente algo que ha pensado y no se arrepiente. La medalla de plata de la maldad va para el hombre del traje, cuya peor acción fue reclutar a innumerables personas vulnerables para sus muertes. El hombre del traje se desarrolló al inicio de la segunda temporada y resultó ser más extraño de lo imaginado. Fue miembro del personal con capucha rosa en el Juego del Calamar, encargado de ejecutar a los jugadores eliminados al perder un juego. La situación alcanzó su punto crítico cuando se enfrentó a su propio padre, y verlo rogando por su vida no cambió nada en absoluto. De hecho, lo alentó. La falta de empatía al ver el miedo en los ojos de su padre lo motivó aún más a continuar matando y reclutando personas vulnerables para el Juego del Calamar, obteniendo así más víctimas. El hombre del traje no tenía deudas escandalosas conocidas, lo que lo distingue entre el retorcido personal del Juego del Calamar. Aunque el recuento de muertes del hombre del traje es horroroso, es bastante obvio quién tiene la acción más repugnante en la historia del Juego del Calamar. Esa deshonra recae en Il-nam, cuyo peor acto fue crear el Juego del Calamar. ¿Cómo extrañamos los 6 episodios en los que Il-nam parecía un anciano ingenuo y tierno con un tumor cerebral? Él es un buen chico. Era un hombre con un tumor cerebral, pero no era tonto ni dulce. Como ex-Loan Shark, Il-nam tenía muchos clientes ricos que se quejaban de su aburrimiento, un tema recurrente en la serie. Tengo todo este dinero y no sé qué hacer con él. Y tengo hambre. ¿Quién está ahí? Il-nam, en su infinita sabiduría, dijo: Oye, ¿sabes qué sería divertido? ¿Qué tal si tomamos 456? Sí, específicamente ese número. De personas, las manipulamos para que jueguen juegos de niños por dinero y luego las matamos si pierden. Así se estableció el retorcido origen del Juego del Calamar. No creo que necesite explicar por qué este acto es tan horrible, así que en su lugar señalaré la enorme magnitud del mal que se muestra aquí. Ji-hoon participó en el Juego del Calamar número 33, CCTs. Es una competencia anual que se realiza desde 1988, siendo 2020 la 33ª edición. La temporada 2 se desarrolla en 2024, lo que implica que Ji-hoon participa en el 37º Juego del Calamar, habiéndose completado 36 juegos hasta el momento. Cada competencia, hasta donde sabemos, tiene 456 jugadores, y aunque probablemente algunos eligieron no participar, cuando o si tuvieron la oportunidad, probablemente fue una minoría muy pequeña. Así que asumamos que aproximadamente 400 personas murieron en cada competencia. Según las estadísticas, el juego retorcido de Il-nam ha causado la muerte de, asombrosamente, 14.000 personas. Aunque estemos equivocados, seguramente son al menos 10.000 personas. Espero que haya valido la pena tu diversión, Il-nam. Luz roja, luz verde. El puente de vidrio, la ruleta rusa. Hoy estamos clasificando los destinos de los personajes del Juego del Calamar de lo más espantoso a lo más espantoso. El Juego del Calamar es un programa sangriento, donde evaluaremos lo terrible de los destinos de los personajes y cuánto realmente los merecían. Empezaremos con los personajes que merecían un destino mucho peor del que tuvieron. A estos tipos les fue demasiado bien. Aunque puede ser prematuro, debemos señalar a algunos de los supervivientes menos merecedores de la temporada 2 hasta ahora, comenzando con el jugador 100, Im Jong-dae. Para ser un poco comprensivo con él, este hombre tiene la deuda más alta vista en el programa, $10.000 millones a varios acreedores.
independientemente de sus motivos. Es uno de los jugadores más insensibles e inhumanos de la serie, despreciando abiertamente la vida humana al exigir que los juegos continúen hasta que mueran suficientes personas para pagar sus deudas. ¿El hombre es basura humana? ¿Y qué recibe como castigo? Bueno, nada. ¿Cómo? Absolutamente nada. A pesar de manipular y empujar constantemente a los otros concursantes y expresar abiertamente el deseo de que mueran tantos como sea posible, hasta ahora no ha enfrentado ninguna retribución por sus acciones. Ojalá la temporada 3 lo cambie, pero hasta ahora ha tenido un camino más fácil del merecido. Siguiéndolo está el cómplice de Thanos, el jugador 124, Namju. Namju es más cruel y mentalmente estable que Thanos, actuando como su compañero durante la temporada. También expresó el deseo de 100 de que los juegos sigan, sin importar que arriesguen muchas vidas. A pesar de sus acciones, no enfrenta muchas consecuencias y sobrevive por no unirse a la revuelta de Ji-Hoon contra el personal en el episodio 7. Namji fue colocado como nuestro segundo más bajo, en lugar del más bajo, debido a que tuvo que lidiar con la reciente muerte de su amigo. Aunque considerando cómo no perdió tiempo, arrebatando las drogas que guardaba en su collar, parece estar lidiando bastante bien. ¡Qué despreciable! Nuestra siguiente elección no es un concursante, pero debíamos mencionar a personas muy importantes con máscara de pantera. Los VIPs fueron los personajes más incómodos en el programa, y este tipo fue el peor de todos. Despreció las vidas de los participantes, se regocijó en su sufrimiento y acosó sexualmente a los empleados durante el show. Esto le provocó un merecido dolor en la ingle y los testículos. Ahora, no dudo que fue una experiencia increíblemente dolorosa, pero dado que él obtiene su diversión de que otros pasen por pruebas y tribulaciones significativamente peores, creo que tiene que recibir unos miles de golpes más en las nueces antes de que haya recibido justicia remotamente. En esta categoría considerablemente más breve, se encuentra el engañosamente adorable anciano, jugador 1 o Il-Nam. Si el episodio 9 de la primera temporada no existiera, la muerte de este personaje habría sido la más triste de la temporada, en nuestra opinión. Pero lo que parecía ser un inocente y dulce anciano, resultó ser un monstruo absoluto que envió indudablemente a miles de personas vulnerables y luchadoras a sus muertes solo porque estaba aburrido. Ni siquiera Saul Goodman podría argumentar que la gimnasia mental de este tipo tenga sentido. A pesar del sufrimiento que causó, Oh Il-Nam pasó sus últimos días como quería, jugando con la gente para recordar al niño inocente que fue. No sugiero que morir lentamente de un tumor cerebral sea una forma agradable de fallecer, y para cualquier otra persona estaría mucho más abajo en la lista. Sin embargo, considerando el daño que causó y lo lujosas que fueron sus últimas semanas, aún así la tuvo bastante fácil. Desafortunadamente, las personas más malvadas pueden ocultar su verdadera naturaleza tras fachadas inocentes y evitar el castigo merecido gracias al dinero. Los siguientes personajes no corrieron con tanta suerte y debieron enfrentar las secuelas de sus actos. Denominaremos a esta categoría personajes vivos pero traumatizados. Primero está el jugador número 125, Min-Soo. Aunque no es un villano ni un antagonista como tal, Min-Soo es sin duda el personaje más odiado de esta temporada. Y honestamente, aunque no lo odio, entiendo el odio hacia él. Traicionó a Semi, su única amiga real en los juegos, 2 veces, y en la segunda ocasión, su inacción provocó su muerte. Mirándolo con simpatía, al menos intentó distraer a 124, dejando caer una botella cerca de él, para no proteger a Semi o ayudarla a luchar contra él. No creo que Min-Soo sea una mala persona, pero es un cobarde egocéntrico que va a lidiar con la culpa por el resto de su vida. ¿Qué? ¿El chico tiene 27 años? Pensé que tenía máximo 19 por su apariencia y comportamiento, pero en realidad es solo un cobarde. Pero él no es el irredimible, lo cual tendremos en cuenta. De cobarde a cobarde, el jugador 388 es Kong Dae-ho. Este ex-marín fue un activo valioso para la revuelta de Ji-Hoon en el episodio 7, y aunque temblaba de miedo, luchó junto a sus amigos con todas sus fuerzas. Eso fue hasta que se acobardó y no devolvió los cargadores con municiones a sus aliados. Dae-ho claramente sufre de un ataque de pánico y posiblemente trastorno de estrés postraumático, lo que afecta su capacidad de juicio y merece compasión. Si Min-Soo tuviera culpa por no salvar a Semi, no puedo imaginar cómo se sentiría Dae-ho al causar indirectamente varias muertes. ¿Quién tiene experiencia militar? Muchos fans han especulado que 388 está mintiendo o exagerando enormemente sobre su participación en el ejército, abordando así el elefante en la habitación. No podemos considerarlo un hecho confirmado aún, pero definitivamente vale la pena tenerlo en cuenta. Nuestro próximo personaje es el detective Hwang Jun-ho. En una cruel ironía televisiva, Juno pasó la primera temporada buscando a su hermano desaparecido,
solo para descubrir, después de soportar terror, violencia y cosas repugnantes, que su propio hermano dirigía los retorcidos juegos que había descubierto. Junio, después de ser disparado a quemarropa por su propio hermano, intentaría rastrear los juegos de nuevo, sabiendo que su hermano estaba al mando, pero sin saber que está aliado con un traidor que sabotea su búsqueda de la isla. Esperemos que Junio tenga éxito y finalmente obtenga el respeto que merece, pero por ahora, definitivamente tiene una de las carreras más difíciles de todos los personajes vivos. Sin más preámbulos, el jugador 456, Seong Gi-hun, sigue. Esto podría considerarse la entrada de paraguas para casi todos los que vivieron el juego del calamar, que no son muchos, pero aún así. ¿Sabes qué es peor que presenciar directamente las muertes de 455 personas, varias de las cuales eran tus buenos amigos, y vivir con la culpa? Volver a casa y encontrar a tu madre fallecida en tu apartamento. Esa madre enferma que fue el motivo principal por el que te uniste al juego en primer lugar. Sí, esa. Sin mencionar volver a los juegos para intentar detenerlos desesperadamente y finalmente perder a tu mejor amigo en el proceso, siendo forzado a verlo morir frente a ti. Gi-hun ha experimentado más pérdidas en 2 semanas que la mayoría de las personas en toda su vida, y seguramente no será la misma persona que era antes. Un hecho que el mencionado mejor amigo incluso llegó a comentar directamente. El único punto brillante de su destino fue el dinero que ganó, que ha utilizado para muchas buenas causas hasta ahora. Pero después de todo ese tiempo, aún no ha podido ver a su joven hija de nuevo, quien fue otro factor motivador para que él se uniera a los juegos. Gi-hun sobrevive, pero no prospera. Esperemos que la tercera temporada cambie eso para él. Ahora, entremos en el tema principal del video. Con muchas muertes de las que hablar, comenzaremos con las instantáneas. Iniciando esta categoría está el jugador 324 de la primera temporada. Quizás lo recuerdes como el desdichado eliminado primero por no tomarse en serio el juego. En su defensa, no tenía motivos para tomarse en serio un juego de patio de recreo, por lo que lo colocamos tan bajo. A veces, cuando te ponen una inyección en el médico, duele menos si no sabes que viene la aguja. Así parece esta muerte. 324 desconocía el peligro que corría, y al morir pensó que era un juego tonto, solo para descubrir que no lo era en absoluto. A continuación, el jugador 396 Kang Min-na de la temporada 2. Al igual que 324, no creía que los juegos fueran un peligro real para ella o para otros. A pesar de las advertencias de Gi-hun sobre la verdadera naturaleza del juego, ella y la mayoría se negaron a creerle. Pero si no fuera por Gi-hun, ella lo descubriría pronto cuando Thanos le dijo que una abeja había aterrizado sobre ella, haciéndola entrar en pánico y ser la primera eliminada de la temporada 2. Aunque la muerte de Mina fue tan instantánea como la de 324, dolió un poco más, ya que podría haberlo logrado de no ser por esa abeja. Sospecho que él es el verdadero cerebro detrás de los juegos. Pero pasemos a la última muerte instantánea, el vendedor. Primero y principal, buenos riddance. Este tipo no solo trabajó en los Juegos del Calamar, sino que estaba orgulloso de su propia naturaleza despiadada, a menudo jugando juegos mortales con quien quiera que tuviera en sus manos. Jugar con Gi-hun sería su último error. Después de descargar traumas, propuso un juego de ruleta rusa en el cual, para su crédito, respetó las reglas y se disparó en el cerebro. Dado que murió instantáneamente, tenemos que decir que su muerte, aunque muy satisfactoria, no fue tan cruel como las que sufrieron sus colegas año tras año. Aquí es donde las cosas se ponen brutales. Antes de adentrarnos en los muchos momentos tristes, hablemos de los personajes que merecen sus amargos finales. Estas son las muertes merecidamente espantosas. Independientemente de cómo murió, diríamos que el jugador 101, Jang Deok-soo, merecía absolutamente su destino. Este hombre no era más ni menos que un psicópata violento y sádico. Su último error fue negarse a avanzar en el juego de las piedras de vidrio, provocando que su amante Han Min-ho avanzara y cumpliera su petición de ir delante. Pero ella nunca dijo nada sobre no llevarse a Yuk-soo con ella mientras la pareja caía a su muerte. Esta muerte es satisfactoria para una de las partes, pero no es más baja debido a que es una de las pocas que no es visiblemente sangrienta en este punto. No vemos el impacto físico de la caída, pero al menos vimos el impacto emocional del insulto de Min Yeo sobre su pequeño pene, lo cual es mejor que nada. Cho Sang-woo, el jugador 218, es un personaje que genera dudas sobre su categorización. Sang-woo, posiblemente el villano principal de la temporada 1 y definitivamente su personaje más divisivo, fue responsable de la mayoría de las muertes de los personajes principales del reparto en lo que respecta a los concursantes. Bueno, los concursantes que no eran Il-nam. Mira, el punto es que mató a muchas personas, ¿de acuerdo? Estuvo su desgarradora traición a Ali, que podría argumentarse como un mal necesario, y más tarde su asesinato a sangre fría de la ya moribunda Sae-byok, que no creo que ni sus mayores defensores intentaran justificar. Sang-woo finalmente perdería ante Gi-hun en el titular Juego del Calamar.
Pero Gi-hun, siendo un ángel, aún ofreció perdonarle la vida, dispuesto a irse a casa junto a su viejo amigo, a pesar de todo lo que había hecho. Pero Sang-woo, incapaz de perdonarse a sí mismo por sus propios actos malvados, se apuñalaría poéticamente en el mismo lugar de su cuello que usó para matar a Sae-byok, lo que llevaría a una muerte que, aunque no demasiado dolorosa, solo le daría el tiempo suficiente para rogarle a Gi-hun que cuidara de su anciana madre. Pudo haber muerto en sus propios términos, pero esta fue una de las muertes más sangrientas de la primera temporada. Ahora, hablando de sangre, el ganador del personaje que me obligó a apartar la mirada de la pantalla, con más frecuencia, es el jugador número 111, Bayeon-gi. Este fue el infame doctor de la primera temporada que ayudó al personal a recolectar órganos de los jugadores moribundos a cambio de información sobre los próximos juegos. Esto ya es algo sumamente depravado de hacer, y añadió al estrés del 111 un sentido de culpa y un grave caso de falta de sueño. Después de un procedimiento difícil, los guardias le decían que no tenían información sobre el próximo juego, lo que hacía que el número 111 se descontrolara y amenazara con asesinarlos si no encontraban la información que quería, lo cual no servía de nada. Bayeon-gi fue acribillado por uno de los tipos rosados y colgado como una luz de Navidad. No estoy seguro si eso era lo que buscaba. Un breve reconocimiento al inolvidable compañero de Deok-su y el personaje favorito de todos, el jugador 278, es imprescindible. Lo recordarás como el no lacayo de Deok-su que rápidamente lo traicionó en el juego de las canicas. El tipo estaba absolutamente emocionado ante la perspectiva de asesinar a su aliado, así que cuando Yoku-su finalmente ganó, 278, decidió hacer un último giro de talón huyendo como un cobarde, eliminando cualquier apariencia de dignidad que pudiera haber tenido hasta ese punto. Si sirve de consuelo, 278 no era mucho. Para la última de las muertes merecidas, no podemos olvidar al legendario jugador 230, Thanos. Amándolo u odiándolo, es innegable que Thanos era un narcisista psicótico total. ¿Qué pasaría si 324 fuera lo suficientemente sádico y carismático para tener éxito en la competencia? Pero erró fatalmente al acosar a Minso en los baños por votar para finalizar los juegos. Esto desencadenaría una pelea total entre él y 333. Mientras Thanos casi asfixiaba a su archienemigo cripto-youtuber, encontró un final lento y doloroso al ser apuñalado en la garganta con un tenedor, dejándolo vivo lo suficiente para derramar su sangre sobre el asesino e intentar vengarse inútilmente. De repente, volverse polvo no suena tan mal. Disfruta la satisfacción de esa última muerte del villano. Esta categoría es para personajes que murieron de formas brutales e inmerecidas. Son muertes trágicas y espantosas. Iniciando esta categoría está el jugador 212, Han Min-yeo. Su muerte ya se ha discutido, ya que murió igual que Jok-su. La diferencia es que, en lugar de ser eliminada llorando como un bebé, Min-yeo hizo la movida genial de aferrarse a su antiguo amante y actuar como el ancla que lo llevaría al infierno, o al menos al suelo. A pesar de que una caída desde esa altura probablemente la mataría al instante, y la muerte fue en sus propios términos, Han Min-yeo aún no merecía morir. Era grosera, vengativa y algo manipuladora, pero no era malvada. Aquí sacrificó su vida para matar a la persona más repugnante en la competencia. No digo que Han Min-yeo sea una víctima inocente de circunstancias trágicas, pero sí que hay una razón por la que se ganó esa página de Wiki de héroe. Adelante, chica. Hablando de muertes trágicas en los propios términos de sus víctimas, está el jugador 240 Ji-young. La muerte de 240 fue de las más trágicas de la serie. La primera amiga de Sae-byok tomó la desgarradora decisión de perder en el juego de canicas para que su amiga viviera. Según Ji-young, a diferencia de Sae-byok, quien tenía motivos para sobrevivir a los juegos, ella no tenía a nadie. Su madre fue asesinada por su padre, quien posteriormente, pero comprensiblemente, fue asesinado por su hija, que ahora era cómplice de cientos de asesinatos más, y víctima de un trauma que nunca la aliviaría. Al final, pudo abrirse a alguien sin miedo a ser juzgada, compartiendo sus esperanzas y sueños, y terminando su vida agradecida por esas últimas horas juntos. Aunque esto podría considerarse una muerte instantánea, es demasiado triste para no mencionarla. Esta es la muerte menos sangrienta que verás de aquí en adelante, pero debemos mencionar a la madre de Ji-hun, Oh Man-sun. La muerte de la madre de Ji-hun, mencionada previamente como un factor clave en su decisión de volver al juego del calamar, fue un momento brutal a pesar de no ser sangrienta. Después de su arduo esfuerzo, Ji-hun regresó para encontrarla fallecida en la casa que compartían, demostrando el impacto emocional de la pérdida. Ji-hun trabajó arduamente para obtener el dinero que su madre necesitaba para su tratamiento, pero su trauma y dolor parecieron en vano cuando ella no logró sobrevivir ni una semana. Además, su diabetes era tan grave que los médicos consideraban seriamente amputarle el pie, por lo que dudamos que su muerte haya sido rápida e indolora, desafortunadamente. Park Jung-bae, el jugador 390, es la víctima más reciente.
Este personaje evolucionó de ser olvidable en la temporada 1 a uno de los mejores en la temporada 2, llevándolo lejos. Pasó por todas las pruebas del juego del calamar, aunque con mucha ayuda de un aliado, y finalmente fue asesinado cuando estaba por asaltar la sede con su amigo. Aunque la muerte de Jung Bae fue rápida, siendo disparado a quemarropa en el corazón, su mirada de desesperación vende la escena por la tragedia que es, y los gritos de angustia de Gi-hun no la hacen más fácil de digerir. A pesar de ser un personaje secundario esta temporada, debemos mencionar al jugador 2.6 Gyeong-seok. Se unió al juego con una razón admirable: pagar desesperadamente el tratamiento necesario para combatir el raro cáncer de sangre de su hija. Pero a pesar de ser vigilado en secreto por Kang No-eul, quien amaba a su hija, eso no lo salvaría de su destino: ser baleado por un guardia insensible que no lo respetaba ni a él ni a su pequeña. El amor hace que las personas hagan cosas arriesgadas, y en este caso, el amor de Jung-seok por su pequeña hija le costó la vida, y aún más trágicamente, le costó a esa pequeña niña a su padre. ¿Emocionado? No uses todos los pañuelos, yo no lo haré. El siguiente es el jugador número 199, Abdul Eli. El juego del calamar está lleno de traiciones, pero esta fue la más impactante de todas. Ali era un hombre devoto a sus seres queridos, y se unió a los juegos para poder cuidar a su esposa e hijo. Dado el vínculo que habían forjado, tenía razones para confiar en la sinceridad de Sang-woo sobre asegurar que ambos salieran vivos, solo para encontrarse del lado equivocado de una trampa mortal. La mirada de traición y aceptación sombría en el rostro de Ali es absolutamente desgarradora, y por brutal que fuera el show de Squid Game, al menos tuvieron la amabilidad de ahorrarnos ver esta, solo mostrándonos la culpa reprimida que Sang-woo estaba sufriendo por su traición. Pero lo que esta muerte carece de brutalidad directa, lo compensa más que suficiente en términos de puro desamor, especialmente cuando consideras que su esposa e hijo probablemente nunca sabrán qué le sucedió. Nos restan 6 muertes más, y si no puedes mencionarlo, la segunda temporada no se limitó. Jugador 95, Young-mi. Young-mi, una amiga íntima de Hyun-ju a quien llamaba Eun-ni, era un encanto total que, como cualquier persona sensata, solo deseaba irse de este sitio. La ansiedad visible de Young-mi por su situación hizo que su muerte fuera aún más dolorosa. Estuvo a punto de sobrevivir hasta que 333 le quitó su lugar en la habitación tras separarse accidentalmente del grupo, resultando en una de las muertes más desgarradoras de la temporada, cuando sus súplicas para que la dejaran entrar fueron silenciadas por un disparo que le arrebató la vida. Sí, y aún no estamos en los primeros 5. Estamos en los primeros 5. Hablemos de la primera víctima de la temporada, el señor Kim. Incluso fuera del juego del calamar, algunos poderosos no pueden evitar jugar juegos mortales con víctimas desafortunadas. Cuando el hombre del traje atrapa al señor Kim y a Woo-seok siguiéndolo, los captura y los obliga a jugar piedra, papel, tijeras -1, donde el perdedor debe jugar a la ruleta rusa. Juego del calamar es un programa lleno de violencia, asesinatos y tortura, así que sabes lo serio que es cuando digo que esta fue la representación más despiadada del miedo puro en todo el programa hasta ahora. La pareja está atada a sillas, amordazada, gritando, sudando, llorando, y cuando al hombre del traje se aburre, decide invertir las probabilidades colocando 5 balas en los 6 compartimentos en lugar de solo una. Todo culminó en un aterrado señor Kim sacrificando su vida para que Woo-seok pudiera seguir viviendo, lo que llevó a una muerte escalofriante para comenzar una temporada llena de ellas. En el cuarto lugar está el par 444. ¿No te suena familiar? Tal vez esto te refresque la memoria. ¿Recuerdas esa escena impactante en rojo-verde donde Gi-hun y Hyun-ju intentaron salvar a un jugador herido de bala en la pierna con solo 30 segundos en el reloj? Sí, ese era el 444. Esta serie adora levantar tus esperanzas solo para aplastarlas de inmediato, ¿no? Después de cruzar la meta a tiempo para rescatar a su posible aliado, Gi-hun y Hyun-ju celebraron, pero 444 fue ejecutado de todas formas por ser un perdedor. El disgusto del personal por hacer trampa parece ser más fuerte que su decencia humana. En tercer lugar, por brutalidad, está una muerte sangrienta y devastadora, el jugador 380 Semi. Semi es un personaje que vivió por la regla de igualdad en tiempo en pantalla. A pesar de no recibir mucha atención, cada segundo que apareció en pantalla fue simplemente genial. Tomar a Min-soo bajo su ala solo por confiar en él ya era increíble, y ambos tenían una amistad genuina. A pesar de que Min-soo la traicionó en el juego de mezclarse, ella le dio una segunda oportunidad al votar por terminar los juegos después de esa ronda. Lamentablemente, Min-soo fallaría en esto. Al ver a Semi en una batalla de vida o muerte con 124, intentó desesperadamente intervenir arrojando una botella de vidrio sobre su agresor, pero no funcionó. Ya hice todo lo posible. Se rindió por miedo.
Fue desgarrador verlo ignorar cómo apuñalaban violentamente a su único amigo hasta la muerte. Además vemos un primer plano de su cadáver después. Debo seleccionar mis personajes favoritos con más precaución, lo cual es una lección que todos deberíamos haber aprendido gracias a nuestra medallista de plata en brutalidad, la jugadora 67, Kang Sae-byok. Incluso si ignoramos el hecho de que Sae-byok tuvo una de las vidas más difíciles hasta su tiempo en el juego, siendo una desertora de Corea del Norte que solo intentaba reunir a su familia en el sur, su muerte fue nada menos que una absoluta tragedia, incluso en comparación con las de sus compañeros. Después de una temporada de dolor, trauma y desamor, Sae-byok llegó a la penúltima ronda, pero no sin antes ser apuñalada por un vidrio del explosivo puente de piedra, totalmente innecesario por parte del diseñador. Perdió mucha sangre en este accidente, curándose lo suficiente para mantenerse con vida, y solo fue cuando Ji-hoon le preguntó si estaba bien que podría haber recibido atención médica. Lamentablemente, Ji-hoon dejó sola a la chica para buscar ayuda, y Sang-woo aprovechó para matarla cuando ya estaba por salvarse. De hecho, la muerte de Sae-byok sigue los mismos patrones que las muertes más trágicas de la lista. Su desesperación por mantener a sus seres queridos la hizo más compasiva tras su experiencia en los juegos, donde hizo amigos que realmente se preocupaban por ella. Más aterrador aún es que ella no murió por perder un juego o algo similar. Sobrevivió a todo, desde la pelea de medianoche hasta el tira y afloja, e incluso el desafío de la piedra de vidrio, solo para morir por un acto de egoísmo despiadado en su momento más vulnerable. Es difícil imaginar un final más desgarrador para su arco. Francamente, ninguna otra muerte supera la suya. No obstante, hay un gran grupo de ellos. La mayor brutalidad la sufren las víctimas de la cosecha de órganos. Nuestro amigo, el jugador 111, descubrió un negocio clandestino de tráfico de órganos que operaba en paralelo al sospechoso juego del calamar. ¿Órganos? Algunos jugadores sobrevivieron tras ser eliminados, pero estos depredadores rosados no están dispuestos a ser humanos y acabar con su sufrimiento. No, necesitan monetizarlo, bebé, así que con una cruz dibujada en sangre los envían para que les extraigan los órganos. Vaya, eres uno de los niños más saludables que he visto, y con órganos tan abundantes. Por la forma en que algunos de estos guardias hablan de ello, parece que era común que las víctimas estuvieran conscientes durante la cirugía, o incluso que despertaran horrorizadas durante el proceso. Puede que no le suceda a ningún personaje con nombre, pero piensen en esto por un minuto. Estos jugadores fueron casi asesinados a tiros por los guardias rosas, permaneciendo apenas lo suficientemente vivos para ver cómo eran colocados en ataúdes y enviados a su fatal destino ardiente. O eso creían. En realidad, fueron llevados a un quirófano donde, demasiado débiles para resistir, sufrirían el dolor indescriptible de ser operados, que les extrajeran los órganos y, con suerte, morir antes de experimentar más sufrimiento. De repente, la idea del incinerador no parece tan mala, ¿no? Maldito programa. Hoy vamos a clasificar a cada personaje de Squid Game de bueno a malo. Como siempre, empezaremos con el personaje de corazón más puro y descenderemos hasta el más malvado. Estos personajes son los buenos. Puede ser controversial, pero hemos decidido que nadie merece la medalla de oro de la bondad, y más que el propio héroe, Seong Gi-hoon, jugador 456. Este tipo es una leyenda absoluta. Y no nos malinterpreten, él tiene bastantes defectos. Tiene un claro problema de juego que lleva a su deuda en primer lugar, y finalmente termina en el juego del calamar. Esto también ha dificultado que Gi-hoon se mantenga conectado con su hija, quien ahora vive en Estados Unidos con su padrastro y la ex esposa de Gi-hoon. A pesar de sus cargas, siempre fue un buen hombre que mostró compasión y se preocupó por los demás, desde alimentar a un gato callejero hasta cuidar al hermano pequeño de su compañero de equipo fallecido. Fue un altruista hasta la médula. Lo que lo consolida como nuestro personaje más bueno, sin embargo, es el hecho de que a pesar de todo lo que había pasado en el juego del calamar, aún volvió para rastrear a los cerebros detrás de él y cerrarlo de una vez por todas. Independientemente de cómo lo hacía ver o cuánto peligro le suponía, se dedicó a proteger a sus compañeros de juego tanto como fuera posible, llegando incluso a regresar para salvar a un jugador moribundo en el primer juego con solo 30 segundos restantes en el reloj. Pero muy cerca de obtener la medalla de plata en bondad está Ali, otro concursante de la primera temporada, el jugador 199. Es poético que Gi-hoon volviera para rescatar a alguien durante el juego de luz roja, luz verde en la segunda temporada, ya que así es como él sobrevivió. Como un padre trabajador y poco valorado, Ali usó su fuerza para el bien durante todo el juego. Lo vimos desde el principio cuando salvó a Ji-hoon durante el juego de luz roja, luz verde, evitando que cayera de su posición con solo un brazo.
Era un hombre realmente amable y confiado que estaba decidido a sobrevivir por el bien de su familia sin dañar a nadie, lo que lamentablemente llevaría a su caída en el juego de canicas. En un sentido muy literal, el único defecto de Ali era que era demasiado bondadoso. Solo deseaba el bienestar de sus seres queridos, además de recibir un pago justo por su trabajo. Sí, él influyó en que la mano de su jefe fuera aplastada, pero hasta que esa mano firme algunos cheques de pago, tendrá que considerarlo una lección aprendida. La medalla de bronce de bondad es para el nuevo concursante Hyun-Ju, jugador 120. Ella es una amable mujer transgénero que, al igual que Ali, utiliza su fuerza para ayudar a los demás lo mejor que puede. Durante Rojo, Verde, ella asiste a Ji-yeon en el rescate del jugador 444, evidenciando su disposición a arriesgarse por el bienestar ajeno. Siendo ex miembro del ejército, también puede ayudar mucho en la revuelta en el episodio 7, protegiendo a sus aliados y eliminando a muchos guardias que tenían la intención de matarlos. Su personaje es impactante, pero tiene defectos. Lo más notable es que, después del pentatlón, vota para continuar los juegos a pesar de saber cuánto temía Jung-il continuar, ya que se unieron durante ese juego. Hablemos de Jung-ho, el oficial de policía que se infiltró en los Juegos del Calamar para encontrar a su hermano. Al igual que Ji-hoon, experimentó la mayoría del terror del Juego del Calamar de primera mano, y hay un fuerte argumento para decir que la policía nunca habría sabido sobre el Juego del Calamar si no fuera por él, incluso si todavía no le creen exactamente. Ahora, aclaro, estaba bajo la impresión de que él murió en la primera temporada, así que cuando apareció en el primer episodio de la segunda temporada, habiendo sido rescatado por el completamente confiable y nada traicionero Capitán Park, fue una grata sorpresa. A partir de aquí, recluta la ayuda de todos los aliados posibles para rastrear la isla donde se realiza el juego y rescatar a Gi-hoon y los demás. No se puede negar que Jung-ho es un hombre heroico, pero tenemos que restarle algunos puntos por el hecho de que no revela la identidad del líder, como In-ho. Tus sentimientos encontrados son válidos, pero el tipo te disparó. ¡Hombre! No es suficiente para cuestionar su carácter, pero sí para dejarlo fuera de nuestro top 3. Kim Young-mi, jugadora 095, una de las más inocentes de la temporada 2, es la siguiente. No se proporciona tanta información sobre su pasado en comparación con otros personajes nuevos. Todo lo que sabemos es que es una chica dulce y tímida que quizás tiene la reacción más razonable y realista a cualquiera de estos juegos. Terror absoluto e inalterado. Realmente no tiene mucha personalidad aparte de ser tímida y de buen corazón, pero era un verdadero encanto y una de las que teníamos la esperanza de que llegara a la tercera temporada. Sí, recuérdanos que no hagamos eso. El siguiente es Kim Jung-hee, jugador 222. Debes sentir lástima por esta chica, embarazada, abandonada por el padre de su bebé durante 6 meses y terminando en un mortal juego infantil para pagar sus deudas. Ella tiene un secreto oscuro que ocultar. Salió con un youtuber de criptomonedas que estafó involuntariamente a su audiencia, convirtiéndolo en el objetivo de acoso y amenazas de muerte. Cortar lazos con él era totalmente comprensible, por lo que realmente tenemos que elogiarla por seguir cuidándolo a algún nivel durante el juego, incluso advirtiéndole que se escondiera antes del asalto de medianoche en el episodio 7. Una rápida mención de Kyung Seok, jugador 246. Este hombre tiene una de las razones más admirables para unirse al Juego del Calamar. Necesita pagar un costoso tratamiento para su pequeña hija con cáncer. Además de ser un gran padre dispuesto a arriesgar su vida para proveer a su hijo, trata a los otros concursantes con respeto y amabilidad. Durante el juego de mezclarse, Hyung-ju y Jung-mi sobrevivieron gracias a él, aunque solo uno lo logró. Cualquier fe que tuviéramos en la humanidad de los guardias se rompió completamente cuando dispararon al hombre que suplicaba misericordia por la condición de su hija. Hablando de muertes devastadoras, mencionemos a Ji-young, la jugadora 240 de la primera temporada. Al principio parecía un poco distante, no le daba vergüenza burlarse abiertamente de otros jugadores que no le agradaban, como el pastor. Considerando su trasfondo, este cinismo es completamente comprensible. Ella presenció a su padre, un pastor él mismo, asesinar a su madre y pedirle a Dios perdón, lo que enfureció tanto a Jeon que le quitó la vida en ese mismo instante. Al salir de prisión y no tener a dónde ir, decidió venir a los juegos porque, bueno, ¿por qué no? Al final, ella fue la primera que logró que Sae-byuk se abriera sobre su trauma y cumplió su promesa de asegurar que ganara sin importar qué. Significaba perder intencionalmente el juego de las canicas y sacrificar su vida para que ella pudiera seguir viviendo. Hablemos de la madre de Ji-hyun de la temporada 1, que fue la razón por la que se unió al Juego del Calamar.
Ji-hyun fue a ganar el dinero del premio en el juego del calamar para pagar el tratamiento de diabetes de su madre, quien se negaba a pagarlo ella misma debido a dificultades económicas. Trágicamente, el esfuerzo de Ji-hyun fue en vano, ya que su madre murió durante la semana que ella participó en el juego. A pesar de su actitud a menudo fría y regañona, estaba claro que ella amaba genuinamente a su hijo, siendo la que lo animaba a dar un paso adelante y encontrar una manera de mantener a su hija en Corea para que no perdiera su relación con ella. A continuación es Geum-sha, jugadora 149. Esta señora se unió a los juegos para pagar las deudas de su hijo adulto, lo que demuestra que si acaso, ella es demasiado buena madre. A pesar de estar razonablemente aterrada, ha demostrado ser una de las personas más decentes en los juegos, convirtiéndose en una figura materna para Jung-hee y Jeon-ju, aceptando lentamente la identidad de la última y siendo una de las pocas fuentes de cuidado y consuelo que la primera tiene en una de las fases más difíciles de toda su vida. Lo peor que podríamos decir de ella es que a veces es indiscreta, pero al final es una mujer muy cariñosa, sin mucho filtro. Nuestro siguiente lugar es para Jung-bae, el jugador 390. Puedes recordarlo como el amigo de Ji-hoon al inicio de la temporada 1. Pero si eres algo como nosotros, realmente olvidaste que él existía. Pero no te preocupes, porque él te recordará como uno de los MVPs de esta temporada, siempre disponible para sus amigos cuando necesitan hablar con alguien, o incluso para ayudar a asaltar la sede de los Juegos del Calamar. El tipo de amigo que te obligará a comer si no estás comiendo adecuadamente. Y son estas cosas las que hicieron su caída final aún más devastadora. Claro, se reveló que este tipo fue quien metió a Ji-hyun en las apuestas de caballos en primer lugar, pero honestamente, él más que compensó las cosas al final. Y completando nuestra sección de buenos está Semi, la jugadora 380. Es una chica relativamente normal que se alía con las personas que cree que le darán la mejor oportunidad de ganar, ya sea a través de la confiabilidad o la maleabilidad. Se une a Thanos y al amigo de Thanos, vamos, como si te importara cómo se llama, porque eran estúpidos y por lo tanto más fáciles de manejar. Demuestra un lado ligeramente manipulador, pero también es sorprendentemente dulce. Fue la primera en hacerse amiga de Min-soo y cuidarlo durante los juegos, actuando como un apoyo constante para él, a pesar de su absoluta cobardía. En serio, este tipo es un cobarde total, e incluso evita que sea corrompido por sus otros compañeros de equipo. Buscaba a alguien confiable para ayudarse mutuamente, pero eligió a la persona equivocada. Y hombre, Squid Game realmente tiene una forma de hacer que las personas más geniales y sencillas brillen durante 5 minutos y luego las asesinan injustamente. Dicho esto, ahora entramos en un territorio moralmente neutral. Estos personajes tienen más sangre y suciedad en sus manos. Esta es el área gris y el primer jugador en esta categoría no requiere presentación. Kang Sae-byuk, jugador 067, es uno de los personajes más icónicos de todo el programa y por una buena razón. Es una desertora norcoreana que creció en una zona marcada por la guerra, la violencia y el temor. Cuando logró salir junto con su hermano pequeño, se dedicó a conseguir suficiente dinero para recuperar la custodia de él y traer a su madre al sur. A pesar de tener una de las razones más válidas para unirse a los juegos, sigue siendo una de las jugadoras más despiadadas, incluso desde antes del juego. Está dispuesta a amenazar a las personas con cuchillos o café caliente. Tiene un extenso historial criminal con Yuk-soo, que probablemente incluye cosas atroces, y está dispuesta a robar dinero cuando surge la necesidad, lo que a veces puede lastimar a otros en situaciones financieras difíciles, como vimos con Ji-hyun. Pero nada de lo que hace es por malicia. Realmente, solo quiere sobrevivir y mejorar la vida de su familia después de una vida de experimentar guerra y pobreza. También fue ella quien ayudó a Ji-hyun a recordar el orden correcto de salto de baldosas en piedras de vidrio, y quien lo detuvo de asesinar directamente a Sang-woo después. El siguiente es Park Young-sik, jugador número 7. Este chico es el hijo de la leyenda conocida como 149, quien metió a su familia en problemas financieros debido a su adicción al juego, terminando en el juego del calamar. No solo las pérdidas financieras fueron lo suficientemente graves para que él se involucrara allí, sino que también fueron lo suficientemente graves para impulsar a su anciana madre a unirse también. Este chico podría ser el adulto más irresponsable de la temporada, así que le damos la medalla Darwin al pecador. A pesar de todo, tiene virtudes como respaldar incondicionalmente a su madre en la competencia. Aunque fue separado de ella a la fuerza en una ronda del juego de socialización, yo diría que debería haber luchado más para evitar eso, aunque después se aseguró de mantenerla a su lado y de que se mantuvieran juntos. Además, insistió en que ella caminara detrás de él durante el juego de luz roja, luz verde. Pero tenemos que restarle puntos por votar para continuar los juegos, sabiendo que pondría en peligro la vida de su madre. Pero como su deuda era mucho más grave de lo que admitió, le daremos cierta flexibilidad.
pero honestamente no mucho. Para nuestro próximo juego tenemos la competencia definitiva de Fumbling, donde tu oponente será Minsu, el jugador 125. Confié en ti, amigo. Tenías todas las características de un adorable perdedor. A pesar de su falta de confianza y su constitución delgada, fue acogido bajo el ala de Simi y finalmente bienvenido al equipo de Thanos, solo para ser fácilmente empujado. Pero lamentablemente, este chico resultó ser muy cobarde. Y permíteme comenzar diciendo, no odiamos a Minsu por lo que hizo, pero bueno, sí nos gusta mucho menos. Durante el juego de socialización, cometió el error de no solo rechazar tomar la mano de Sami, sino de unirse a sus acosadores y echarla debajo del autobús. Recupera algo de respeto después de que decide votar para terminar los juegos a pesar de la presión de Thanos y 124, pero incluso después de un ataque sorpresa donde dejó caer una botella de vidrio cerca de 124, en ese punto estaba seguro de que saltaría para salvar a la única persona literal que lo trató con respeto y compasión durante el juego. Pero no, se acobarda. Sentí que necesitábamos una nueva medalla de pecador solo para él, la medalla del pollo. A continuación, tenemos a Kang Dae-ho, el jugador 388. Ex-Marine, se unió al equipo de Ji-hyun por su admiración hacia él, conectando de inmediato con Jung-bae debido a su experiencia en el ejército. En general es amigable y bondadoso, siempre listo para animar a quien lo necesite. Aunque temblaba de miedo, arriesgaría su vida durante la revuelta final para obtener más munición para sus aliados. Pero, en lo que parecía ser un ataque de pánico o un episodio de trastorno de estrés postraumático, terminó huyendo y escondiéndose junto con la munición. Vamos a darle un poco de margen porque parece que está sufriendo de trastorno de estrés postraumático, pero aún así, hombre, realmente la regaste en grande aquí. Lee Myung-gi es el jugador número 333. Este ex-youtuber de criptomonedas es el mencionado exnovio y padre del bebé de Jung-hee, cuyo mal consejo causó pérdidas de $15.200 millones cuando una moneda que él respaldó resultó ser una estafa. Aunque no es un ciudadano ejemplar, tiene cierto nivel de decencia en él. Por un lado, se siente genuinamente arrepentido de cómo arruinó su relación con 222 y ofrece sinceramente una disculpa. Y aunque la ignoró durante 6 meses, esto fue al menos parcialmente para protegerla de estar asociada con una celebridad ahora controvertida. También defendió a Minsu en el episodio 6 durante la pelea en el baño y fue quien finalmente derrotó a Thanos y salvó el multiverso con un solo chasquido. Y honestamente, si dependiera de mí, le daría la medalla de oro de bondad solo por matar a este tonto de cabello rosa. Y el siguiente es otro personaje que nos encantaría clasificar mucho más alto. Choi Woo-seok es un gángster con un corazón de oro o tal vez de plata. Al menos de bronce. Sea cual sea el material de la medalla, este criminal organizado tiene buena conciencia. Ayuda a Ji-hoon a encontrar al vendedor al inicio de la segunda temporada, y después se une a Jung-ho para buscar la isla del juego del calamar y vengar a su jefe. Nos encantaría clasificarlo mejor, pero desconocemos su trato más allá de su búsqueda de la ubicación del juego del calamar. Siendo un gángster que trabaja con prestamistas peligrosos, definitivamente nos levanta sospechas. A pesar de todo, es un hombre decente que se preocupa por sus amigos, lo que evita que caiga más bajo. El señor Kim cae debajo de su viejo amigo. En el increíblemente intenso juego de piedra, papel, tijeras -1 que Sweetman obliga a él y a su amigo a jugar, el señor Kim tuvo una oportunidad flagrante de ganar. Y su amigo accidentalmente lanzó 2 piedras a la vez. A pesar de esto, se negó a quitar una de sus manos, sacrificando su vida para que su amigo pudiera vivir y volver con su esposa. Tenemos que clasificarlo un poco más bajo solo por el hecho de que el señor Kim es un gángster de mayor rango, lo que significa que casi seguro tiene más sangre en sus manos. Pero para un usurero impulsado por la avaricia, definitivamente es uno de los personajes más razonables de la serie. Nos acercamos al final de la zona gris, así que es hora de hablar de la chica que era excelente en todo, excepto en lo que no lo era. Han Minyo, jugadora 212, fue simplemente icónica. Aunque grosera y deshonesta, no era completamente malvada. Era una mujer que intentaba sobrevivir como podía, con 2 habilidades particulares, el incendio provocado y el sexo. Así que le damos la medalla de pecadora de la lujuria, por su uso de la sexualidad para manipular a otros a unirse a su equipo con éxito limitado. Usa su inteligencia para hacer amigos con aliados fuertes y les es leal. Eso es, hasta que la traicionan. Cuando su amante temporal, Deok-soo, la traiciona, ella cumple su promesa de matarlo más tarde al derribarlo en el desafío de las piedras de vidrio. Esto puede haber sido motivado por odio y venganza, pero al derribarlo indirectamente salvó las vidas de Ji-yeon, Sang-woo y Sae-byok. Añade el hecho de que realmente no parece tener intención de dañar a nadie o a cualquier otra persona. Y tienes a una chica que no es ni heroica ni villana.
Ahora, analicemos a Kang No-eul, un personaje con una moral aparentemente más compleja. Esta ex soldado norcoreana fue etiquetada como traidora cuando tomó la decisión bastante razonable de desertar al sur. Además de los desafíos que esto conlleva, está buscando desesperadamente a su hija, que se quedó en el norte, lo que le ha dado una especie de debilidad por los niños. Antes de unirse a jugar el juego del calamar como trabajadora, era una mascota de parque temático que repartía piruletas a los niños, disfrutando hacerlos felices, incluso visitando a uno en el hospital para devolverle su sombrero. Lamentablemente, este no es el inicio de uno de los personajes más peculiarmente queridos de El Juego del Calamar. Como se mencionó, ella es una trabajadora del Juego del Calamar, lo que implica que es culpable de asesinar directamente a varias personas. Lo siento, pero las interacciones con niños no te salvarán. La colocaríamos en la categoría de malvada por el simple hecho de que está trabajando en un juego tan horrible, pero su conversación con su jefe revela que todo lo que sabía sobre el trabajo era que estaría sacando a personas desesperadas de su miseria. También mantiene algunas convicciones morales, como negarse a dejar vivos a los concursantes eliminados por temor a que les extraigan los órganos mientras aún están vivos. No carece de compasión, pero está dispuesta a matar para lograr sus metas, convirtiéndola en uno de los personajes más cuestionables moralmente de la serie. Aún así, la estamos apoyando. Y completando el área gris está Baeong-gi, el jugador 111. Recordarás a este médico corrupto como el que ofreció extraer órganos de jugadores fallecidos a cambio de información sobre los juegos. Ahora bien, esto es algo absolutamente depravado que hacer, por supuesto, y el hecho de que estuviera dispuesto a hacerlo muestra que tiene serias fallas morales. En su defensa, está usando sus habilidades para sobrevivir en una terrible situación. Nunca intenta lastimar a sus compañeros concursantes, solo sobrevive sin llegar al asesinato. Cuando sospecha que el personal lo está engañando, los ataca por una mezcla de ira, privación de sueño y pánico. Y dado que son sus captores, tampoco los culpamos demasiado, pero finalmente llegamos a la sección que todos esperaban. Estos personajes son los malos y los malvados, y siento que colocar a Sang-woo, el jugador 218, como nuestro malo menos malvado va a enfadar a algunos de ustedes. Es un personaje muy complejo a pesar de ser posiblemente el principal antagonista de la primera temporada. Un amigo de la infancia de Ji-hyun, distinguido graduado de la Universidad Nacional de Seúl, no había logrado nada en la vida hasta que cometió un error al malversar fondos y arruinar su imagen, lo que lo llevó al juego para poder proteger a su madre de sus malas decisiones. Pero en su afán por enmendar sus faltas, irónicamente Sung-woo solo sumaba más a la lista. Aunque por naturaleza era una persona compasiva, como darle dinero a Ali para el autobús y preocuparse por el jugador 271 después de que Deok-su lo asesinara, su lado despiadado distorsionaba su verdadera esencia. Durante el juego de canicas, manipuló a Ali para que le ayudara a ganar, engañándolo para que llevara piedras en lugar de canicas, asesinándolo en el proceso. Luego se apresuraría con el fabricante de vidrio, aunque él fue la única razón por la que llegaron tan lejos en la ronda 5. Y lo más atroz, asesinó a Sae-byeok cuando ya estaba desangrándose solo para facilitar la ronda final para él mismo. Pero dada su desesperación por sobrevivir, tenemos que ver la mayoría de sus acciones como males necesarios, en lugar de cosas que haría naturalmente. Con la excepción de Sae-byeok, Sang-woo solo recurrió a la violencia cuando sintió que era absolutamente necesario. Sin esa escena lo pondríamos simplemente en el área gris. Mientras que casi todo lo que hizo fue por desesperación, matar a una chica que ya estaba muriendo es una de las cosas más bajas que hizo. Pero hablemos sobre la autoproclamada chamán del mar, Seo Nyeo, jugadora 044. ¿Recuerdas a Han Mi-nyeo? Netflix respondió que la tenían en casa cuando preguntamos si podía volver para la temporada, y salió este personaje. Parece ser algún tipo de psíquica extraña, sintiendo instantáneamente que Ji-yeon estaba en el juego del calamar por espíritus vengativos, lo cual es algo cierto para su crédito. Sin embargo, también amenaza rutinariamente a las personas, se considera superior a los demás y deseó la muerte de sus exaliados. No es abiertamente villana, pero si realmente es una chamán, acaba de intentar un cuádruple homicidio, lo que mantiene su clasificación bastante baja aquí. El Capitán Park está aquí y confiamos en ti. Según el internet, fuimos ingenuos al hacerlo, pero aún así lo hicimos, maldita sea. Al principio parecía un gran tipo, salvando a Juno de ahogarse y ayudándolo a encontrar la isla donde se realizaba el juego del calamar. Demonios, ni siquiera pide reembolsos, solo que su nuevo amigo regrese y atrape calamares con él. Es refrescante ver un personaje altruista en una serie tan oscura. Luego llegó el episodio 7, donde lo encontraron jugueteando con los drones y recurrió a matar a un hombre por verlo.
Es probable que sea un agente doble aliado con el hombre de frente, posiblemente intentando detener a Jung-ho y los demás. Supongo que sí les salvó la vida, así que técnicamente es algo. Es un personaje secundario, pero hablemos rápidamente del jugador 278. Inicialmente parecía poco más que un lacayo de Deoksu, pero en realidad era un lacayo de Deoksu que también tenía un serio complejo de inferioridad. Cuando se reveló la naturaleza del juego de canicas, el 278 se volvió inmediatamente contra Deoksu y se deleitó con la posibilidad de que lo mataran. Eso fue hasta que finalmente perdió y huyó. Y seré el primero en admitirlo, en realidad estaba apoyando a Deoksu durante este juego. Llegó el momento de hablar de Thanos, el jugador número 230. Thanos es un rapero de internet popular que se sorprende visiblemente cuando alguien no sabe quién es, ganándose fácilmente la medalla del centro de orgullo. Solo es amable con las personas cuando están subordinadas a él, como prometer fotos a sus fans al salir del juego. Thanos no es un genio, pero es un adicto impulsivo con pocos principios morales, lo que igual lo hace bastante peligroso. Durante el juego de luz roja, luz verde mató a varias personas frente a él, lo que solo haría el juego más difícil para sí mismo. Por eso se gana tanto la medalla Darwin del pecador como unos cuantos puntos más en la escala de psicópata. Fue uno de los más vocales en mantener los juegos para obtener el máximo dinero posible, siempre dispuesto a pelear con quien se le opusiera y a echar a quienes no pudiera usar. Cumple bastante bien ese papel de amor-odio para esta temporada, y fue agradable ver a este tipo recibir un tenedor en la yugular. Pero por malo que fuera, su subordinado, jugador 124, es de algún modo peor. Se hizo amigo de Thanos porque ambos perdieron dinero debido a la estafa de 333. Al igual que Thanos, está decidido a prolongar los juegos para obtener el máximo dinero posible, lo que le otorga la medalla del pecador de la avaricia. En serio, en un momento dijo algo así como, todavía hay demasiadas personas vivas, siendo bastante directo sobre ser un sociópata absolutamente depravado. También es aún más agresivo que Thanos. Al menos, él fue un poco amable con Minsu al principio. Este hombre maltrataba a los demás hasta que tuvo un motivo para cambiar, y él fue el asesino de Simi. El hombre era un sociópata escalofriante. Ahora no estoy seguro de quién fue el concursante menos favorito de todos esta temporada, pero ni Thanos ni 124 me convencieron. Esa deshonra va para el jugador 100. Al igual que 124, él es muy vocal sobre mantener los juegos activos el mayor tiempo posible y asegurar que muchas personas mueran para incrementar el premio monetario. La diferencia es que esta es su única característica. Cada vez que este hombre aparece en pantalla, encuentra una manera de empezar a quejarse sobre cómo, sí, tenemos que continuar para que pueda matar a personas y obtener dinero por ello. No hay mucho que decir sobre él, salvo que es un desgraciado sin compasión por los demás. Y aún así, no entra en nuestros últimos 5. Así que comencemos los últimos 5 con el hombre del traje, a quien podrías recordar como el que reclutó a Ji-hyun y a los demás para el juego del calamar originalmente. Regresa en la segunda temporada, donde podemos ver más de su pasado, presente y falta de futuro. Este tipo no es solo un accesorio psicótico para el asesinato, es un sádico despreciable que juega juegos retorcidos con personas vulnerables y pobres para intentar convencerlas de que su única opción es unirse a una competencia que amenaza su vida. No solo tortura a las personas por trabajo, sino también como forma de recreación. Como cuando obligó a estos dos amigos a jugar piedra, papel, tijeras en la ruleta rusa, regodeándose en su pavor. En el episodio anterior, se revela que este hombre trabajaba en los juegos y que, en una ocasión, se encontró con su padre y le disparó sin dudar. Ten en cuenta que no reflexionó sobre esto con ningún nivel de seriedad o remordimiento, lo reflexionó con orgullo. Pero hablemos del concursante más infame de la temporada 1, Il-nam, jugador 001. Ahora comencemos esta entrada con un momento de silencio para aquellos de nosotros que amamos absolutamente a este dulce anciano. Derramamos lágrimas por su muerte, solo para descubrir que él era el fundador de los Juegos del Calamar. Resulta que Il-nam era un prestamista cuyos clientes se volvieron tan ricos que se aburrieron. Así que llegó a la conclusión perfectamente razonable de, oye, ¿qué tal si simplemente metemos a personas pobres en un gimnasio y las obligamos a jugar juegos infantiles bajo pena de muerte? Algo estaba mal con este tipo desde antes del tumor cerebral, pero parecía muy consciente de sus acciones. Y cuando finalmente se aburrió de ver los juegos como un personas muy importantes, vio que su fin se acercaba y decidió unirse a la diversión por un tiempo. A su favor, les permitió a todos retirarse al votar para detener los juegos después de luz roja, luz verde.
Además, su tumor cerebral era una verdadera carga y parecía que realmente apreciaba y se preocupaba por Ji-hoon, sacrificando su oportunidad de jugar en las últimas rondas para que él pudiera vivir. Pero nada de eso se acerca siquiera a redimirse por sus acciones. Este tipo condujo a miles de personas vulnerables a lo largo de los años para actuar como juguetes para que unos pocos ricos disfrutaran por un tiempo antes de que el 99% de ellos fueran brutalmente asesinados. Su excusa fue que la gente es egoísta de todas formas. ¿Qué clase de justificación es esa? ¿Te refieres a Ji-hoon, quien constantemente te trató con respeto, generosidad y altruismo en general? ¿O como Ali, quien arriesgó su vida para salvar a Ji-hoon en el primer juego sabiendo que podría morir por ello? Dicho esto, le damos la medalla de bronce de maldad a Deok-su, jugador 101. ¿Por dónde empezar con este tipo? Hay tantos aspectos diferentes en su personaje, todos ellos horribles. Es un asesino en masa, un gángster organizado, un terrorista, un colado y un sádico de pura cepa. El hombre comprendió el peligro del juego y reveló su verdadera naturaleza al presenciar lo ocurrido a las víctimas. Golpeó hasta la muerte a 271 por el crimen de intentar tomar la comida que Deok-su tomó más de lo que se le permitía, y sonrió al respecto cuando fue declarado muerto. Sin mencionar que se rió del suicidio de 69. En su acto final, mostró cobardía al negarse a avanzar en el juego de las piedras de vidrio hasta que otros jugadores se acercaron primero para probar las aguas. Y a diferencia de Sang-woo, que nunca recurrió a la violencia a menos que lo considerara necesario, Deok-su disfrutaba sinceramente tanto de causar como de presenciar el dolor y la miseria de sus semejantes, solo aliándose con las personas mientras le fueran útiles. Pero nuestra medalla de plata al mal tiene que ir para el presentador. Ubicarlo tan bajo se siente a la vez perfectamente lógico e injusto, porque el presentador necesita mucho más desarrollo antes de que podamos determinar si es puramente malvado o simplemente malvado puro y roto. Mira, sin importar su historia, el hecho es que él es el que dirige los Juegos del Calamar y atiende a los VIPs, además de asesinar a innumerables personas sin remordimientos y justificarlo con las más impresionantemente absurdas piruetas mentales que puedas imaginar. También le disparó a su hermano, quien pasó días encubierto buscándolo desesperadamente. Esto viene de alguien que experimentó los juegos de primera mano, por lo que conocía muy bien los horrores que había en ellos, y pensó que no debería ayudar a mantenerlos en marcha. En la temporada 2, empeora su récord al unirse al juego como el jugador 1 y trabajar junto a Ji-hoon. Utiliza a su esposa e hijo muertos como táctica de manipulación. Tiene berrinches cuando los juegos no salen a su manera. Intentó convencer a los demás de rendirse después del juego 2. Todo para demostrar que Ji-hoon no podía salvar a los concursantes de sí mismos. Lo peor es que, en cierto sentido, el líder tenía absoluta razón. Después de fingir su muerte como jugador 1 y volver a su papel clásico, básicamente le dijo directamente a Ji-hoon, "Te lo dije", antes de dispararle a su amigo justo delante de sus ojos. El líder es definitivamente un villano, y nada de lo que descubramos sobre él lo salvará de esta sección, pero es posible que la muerte de su esposa haya causado que algo dentro de su cerebro se rompiera. También se sugiere que se unió al juego para pagar el tratamiento médico de ella, lo que, de ser cierto, le daría cierta humanidad. Pero por proceso de eliminación, ¿sabes a dónde va esto? Los VIPs son realmente los seres humanos más depravados que se puedan imaginar. De entrada, les daremos la medalla de ceniza de la gula por su apetito por el placer, que parece ser todo lo que los impulsa. Pasan sus días apostando dinero a los concursantes en los juegos, apostando por ellos como los jugadores apuestan por los caballos, y no valorando en absoluto su valía como seres humanos. Uno se enfadó con el jugador 69 por ahorcarse, no por tristeza, sino porque había apostado mucho dinero en él. Encima de eso, nada es suficiente para estos tipos. Son como bebés adultos llorando por biberones llenos de sangre. Ya sea viendo a la gente ser arreada como ganado y asesinada, tratando a sus subordinados como basura, acosando sexualmente a su personal, etc. Estos tipos son todas criaturas depravadas a las que sinceramente dudaríamos en calificar incluso como humanas. Están tan desconectados de la humanidad que perdieron toda compasión y decencia básica, lo que definitivamente les otorga la medalla de oro al mal más fácil que hemos entregado. No es que necesiten más oro,